¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto saludarlo. Le doy la más cordial bienvenida a Catalejo. Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos y es una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. En la primera parte de esta emisión hablaremos de un tema que duele a la sociedad jalisciense. Es el tema de las personas desaparecidas. ¿Qué está pasando en Jalisco con este tema? Es una crisis de inseguridad, una crisis de gobernabilidad. De ello hablaremos y cómo se llegó hasta esta crisis que el propio gobierno del estado ya reconoció. Hay más de 8,000 personas desaparecidas. Daremos las cifras concretas y para hablar de este tema nos acompaña la maestra Dayane Jezabel Ortiz Torres. Ella es secretaria técnica del Comité Universitario de Análisis en materia de desaparición de personas. Maestra, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias por la invitación. Y también está la maestra Alejandra Cartagena, también es miembro del Comité Universitario de Análisis en materia de desaparición de personas y ella es coordinadora de CLADEM en Jalisco, este Comité Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. Maestra, bienvenida también. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Y está con nosotros el doctor David Coronado, miembro también de este Comité Universitario de Análisis en materia de desaparición de personas. Bueno, comenzando con el tema, el propio gobierno del estado recientemente reconoce al hacer un anuncio, la segunda fase de lo que es la atención a este problema de desaparición de personas. En Jalisco hay 8,173 personas sin localizar de 1965 a la fecha. Sin embargo, 4,104 denuncias se han presentado desde diciembre del 2018 a la fecha, es decir, en lo que va de esta administración estatal. ¿Por qué llegamos a este tema? Que les pregunto, es una crisis de inseguridad, de gobernabilidad. ¿Por qué se llegó a estos niveles? Maestra, ¿quién quiere comenzar? Bueno, bueno, primero decirte que tendríamos que hablar de que sí, por supuesto, hay una gran problemática de inseguridad, pero también de ingobernabilidad, ¿no? ¿Cómo llegamos a esto? Sin duda alguna ha sido este mensaje de impunidad que hay en este contexto, ¿no? Las personas están siendo desaparecidas y no pasa nada. Y el mensaje desde las autoridades ha sido criminalizar a las víctimas de desaparición, ¿no? Tenemos claramente lo que ha dicho el doctor Macedonio Tamés, donde criminaliza la propia fiscal de personas desaparecidas, donde a la hora de hablar de las personas que fueron encontradas en la primavera, de primera mano dice tenían antecedentes penales, ¿no? Como de alguna manera justificar lo que está pasando, ¿no? Entonces, claramente estamos con este mensaje de impunidad, criminalizando a las víctimas y la otra es que no ha pasado nada, ¿no? No ha pasado nada, no se está buscando a las personas desaparecidas, no en la medida que deben de ser buscadas, ¿no? Y me parece que ese mensaje de ingobernabilidad, de impunidad y de violencia, en este momento no ha podido el Estado, ha sido superado el Estado ante esta crisis, porque ya es una crisis humanitaria de desaparición de personas, y no solo en la zona metropolitana, no hay que decirlo también, porque parece que no existe en Jalisco más que la zona metropolitana, no tenemos un interior del Estado donde las desapariciones hay un contexto muy grave de violencia. Sí. Maestra. Bien, aunado al comentario de Ale, la cuestión de los desaparecidos, yo lo había comentado, es como el resultado de, ¿no? Tenemos tantos miles de desaparecidos debido a que precisamente no se ha hecho nada, se da este mensaje de que tú puedes desaparecer a quien tú quieras por el simple hecho de que te molestó, lo vas a desaparecer. Y no va a haber ningún problema. Si no se ha visto o no se ha sabido que detengan a una persona porque desapareció a otra o porque fue parte de los que sometieron a estas personas, los privaron de la vida, los privaron de su libertad, los enterraron en una fosa clandestina. Entonces la sociedad no ha visto que tomen estas medidas de decir, mira, te presento a una persona que fue la causante de la desaparición de esta persona que se estaba buscando, se le está poniendo esta norma o esta prisión preventiva, esta sanción exactamente. Por lo tanto, el mensaje que tú tienes aquí como sociedad es, aquí todo el mundo puede hacer lo que quiere con la vida del otro y no va a pasar absolutamente nada. Sí, el mensaje, como ya mencionaba la maestra Cartagena, de impunidad que se está dando. Doctor. Mira, primero, el Comité de Análisis de Asuntos Públicos sobre Desaparición Forzada es un comité consultivo, cuya intención es formar corrientes que impacten en las políticas públicas. Entonces, más o menos así trabajamos, ¿no? Y la idea de empezar a trabajar con el tema de los desaparecidos es parte de una pregunta sencilla, ¿no?
¿por qué la gente desaparece, no? Entonces, bueno, es que me parece que desde mi, como cualquier lego, creo que matar a una persona y tirarla en la vía pública es lo más sencillo del mundo, ¿no? Digo, hablando de estas personas, ¿no? Me parece que el asunto se va complejizando cuando de repente los desaparecen, ¿no? O sea, bueno, ¿por qué desaparece la gente? A mí me parece que esta desaparición forzada de personas es un síntoma de la sociedad, síntoma en términos psicoanalíticos, no médicos, ¿no? O sea, síntoma en términos de que es un signo que nos está diciendo por dónde anda la sociedad, ¿no? Digo, la violencia está apropiada de todo, ¿no? O sea, la violencia es un medio que actualmente es un fin, fíjate, ha cambiado, es un medio que todo mundo utiliza y bueno, tenemos que hablar en plural, en primera persona, ¿no? Todo mundo utilizamos o todo mundo legitimamos que se utilice, ¿no? Y entonces esto hace que la violencia de repente esté mediando todo tipo de relaciones, ¿no? Este tipo de relaciones que se establecen entre las personas que desaparecen y los desaparecidos se complejiza porque de repente hay muchos conflictos y muchos intereses en juego, ¿no? ¿Por qué desaparecen? Quizá la misma premisa del gobierno, del Estado en general, sea de donde parte esto, fíjate. Quizá sea una orden propia de los grupos de narcotráfico. Quizá sea una orden propia, una forma de desarrollar la subjetividad, ¿no? A mí me parece que esto de la desaparición está permeado por una subjetividad que le llamamos violenta, ¿no? Y esta subjetividad violenta implica que tú puedes disponer de los sujetos como cosas, ¿no? Todos somos cosas en esta sociedad, fíjate, desgraciadamente. El hecho de que tengamos que vender la fuerza de trabajo como un trabajo abstracto para producir más ganancia implica que somos cosas, ¿no? Entonces dejamos de ser humanos, pasamos a ser mercancías y esto implica una cosificación impresionante, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido la violencia lo que hace es utilizar esta forma de ser de los sujetos para manifestarse, ¿no? Y la cuestión de los desaparecidos es algo bueno, son hipótesis que tenemos que comprobar. Y bueno, en eso estamos trabajando, ¿no? Es que parece una pregunta simple, pero que lleva mucha profundidad, la que usted dijo, ¿por qué desaparecen las personas? Diría quizá por omisiones, por desatención, y que se está mandando, como ya mencionaba la maestra Cartagena, este mensaje de impunidad. Haz lo que quieras, no pasa nada, y usted habla de que esta situación puede derivarse también de la situación social. ¿Podríamos hablar de descomposición social? Yo creo que sí, yo creo que como bien lo dice el maestro Coronado, hay una situación donde pasamos de ser seres humanos a ser cosas, ¿no? Hay una deshumanización completa, hay una criminalización, hay toda una estructura sistemática de violencia que ha permeado, como bien lo dice, donde las personas podemos desaparecer y no pasa nada, ¿no? Y si pasa, no pasa nada, ¿no? Es como... Es uno más, ¿no? O sea, es fuertísimo cómo hemos pasado a hacer esos cuerpos que no importan, ¿no? Que a nadie le importa más que a las familias, ¿no? Y me parece que si hay unos rayitos de esperanza, por decirlo de alguna manera, es eso que ha hecho las familias, ¿no? Que han buscado, que han hecho, que han exigido, y no solo para encontrar a su familia, sino para encontrar a todas y a todos, y sobre todo para que deje de pasar. Pero digamos que descomposición social que va aunada a omisión y desatención de la propia autoridad, desinterés, porque ya mencioné, las propias familias han hecho mucho más por buscar a sus familiares o allegados desaparecidos que la propia autoridad, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y decirlo, esta magnitud de la problemática de desaparición no sería posible si no hubiera autoridades omisas y negligentes. Muy bien. Permítanos, vamos a hacer una pausa breve, regresamos. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Ya volvemos. Fíjate que a mí me gustaría hablar de... Continuamos, esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Cifras de personas desaparecidas reconocidas por el propio gobierno. Bueno, ya mencionábamos 8.173
desde el 65 a la fecha, 4.104 en lo que va de esta administración. De estas son 1.951 personas siguen sin ser localizadas, 1.098 mujeres fueron reportadas como desaparecidas, 3.005 hombres fueron reportados como desaparecidos en lo que va de esta administración. Quisiera preguntarles algo y no quiero caer yo en lo que los grupos de personas que se encargan de denunciar estos hechos y que trabajan para localizar a sus víctimas señalan que la propia autoridad revictimiza a las personas que han sido pues, víctimas de este delito. Sin ánimo de caer en eso, yo les preguntaría, ¿hay una correlación o una relación directa entre las personas desaparecidas y las fosas donde se han localizado cuerpos? Mira, yo quisiera irme un poquito atrás, ¿no? Primero, tendríamos que hablar de que estamos en un Estado de Derecho. Y en un Estado de Derecho las personas no desaparecen, no son asesinadas, no son desmembradas y son puestas en fosas clandestinas, ¿no? Primero tendríamos que empezar por ahí. La otra es que tendríamos que tener muy claro que hay muchos actores que están involucrados en las desapariciones de personas. Muchos actores, como la delincuencia organizada, lo comentaba la doctora Dayan, e incluso particulares, ¿no? Que en este contexto de violencia, mira, me debe o le debo, o fíjate, son cosas así tan triviales de que ya son desaparecidas las personas, porque se puede hacer, porque no pasa nada, ¿no? Y dejarlo muy claro, ¿no? Por supuesto que en estas fosas, por desgracia, están siendo encontradas las personas que tenían algún reporte de desaparición, ¿no? Y sí, pero no se puede hablar de una generalidad, ¿no? Por supuesto que no, ¿no? Lo que tenemos claro es que hay varias modalidades de desaparecer a las personas para el fin que las quieren, ¿no? Hay quienes sí son asesinadas, hay quienes se las llevan para que sean sicarios, halcones, estos campos que se encontraron en Tala, creo. Hasta el momento no hemos sabido qué pasó con esos campos, a quienes se encontraron, a quienes no encontraron. Entonces hay un montón de modus operandi para desaparecer a las personas, ¿no? Sí decir que estamos en un contexto de violencia que por desgracia la delincuencia organizada ha utilizado otras formas y otros modos, ¿no? Antes hablaban de que los metían en ¿cómo le llaman? En botes, Tambos. en tambos con ácido. Bueno, tenemos casos que sobresalen a cualquier el uso de químicos situación. para deshacer los cuerpos. Sí, ¿no? ahora los cuerpos están siendo desmembrados, o sea, la hazaña en el cuerpo, por supuesto que es algo que estamos viendo y que es un horror. Es la descomposición social a la que hacía referencia el doctor, ¿no? Maestra, ¿qué pasa cuando la propia autoridad dice, es que todos los que encontramos en las fosas tenían antecedentes penales? Es el comentario que iba a hacer. Anteriormente, cuando desaparecía una persona, siempre era criminalizada, ¿no? Y se sigue dando el caso. Es que si tenía amigos que estaban en el narcotráfico, es que él se lo buscó. Si apareció muerto es porque en algo andaba, ¿no? Esa es la frasecita que actualmente circula mucho en el algo andaba, pero nos hemos percatado al pasar de todos estos años en que se ha ido incrementando este índice de personas desaparecidas, que no siempre son personas que han estado en el narco, son estudiantes, son amas de casa, son personas que tenían un arte u un oficio. ¿Qué es lo que se ha estado visualizando? Bueno, que si eres útil para el narco, entonces te sustraen de tu célula social, te utilizan y si ya no les eres necesario, entonces se pueden deshacer de ti, ¿no? En esta cuestión, en lo que comentaba el doctor David Coronado, de esta cosificación del cuerpo, en lo que comentaba Ale, en la cuestión de esta violencia hacia el cuerpo. Anteriormente se decía que la violencia hacia el cuerpo era para manifestar o enviar mensajes, ¿no? Anteriormente se dañaba el cuerpo del que estaba dentro de la célula delictiva para mandarle un mensaje al de la otra célula delictiva, ¿no? Es para que veas qué tanto daño puedo hacer yo para que tú me temas, pero creo que ahora este mensaje sobrepasó a las otras células delictivas y nos está llegando a la sociedad y todos vivimos con este temor porque en cifras que nosotros habíamos conocido, desaparecen diario de 1 a 14 personas, ¿cierto? Entonces ya sales al día y dices, híjole, ¿ser el 1 o ser el 14? ¿No? De hecho, el promedio al mes son 109 personas, ¿no? Desaparecidas. Es el número de denuncias, porque también se puede hablar que hay un subregistro, ¿no? Exactamente, pero ¿cuántas personas realmente por esta revictimización
victimización, omiten la denuncia. ¿Por qué? Porque llegas a la fiscalía, te encuentras con una persona que no tiene esa calidad humana del trato, de entender la situación en la que tú estás, y lo primero que te encuentras, si yo como mujer voy y reporto la desaparición de mi esposo, la primera conversación del Ministerio Público es: ¿qué haces aquí? Seguramente ya se fue con la otra y tú estás aquí perdiendo tu tiempo. O lo que manejaban, exactamente, ¿no? O lo que manejaban anteriormente, que era: si no han pasado las 72 horas no puedes denunciar, y eso no es cierto. Hay un protocolo homologado que dice que desde el momento en el que tú tengas el temor de que una persona desapareció, ese es el momento en el que debes de presentar tu denuncia. 72 horas es demasiado tiempo, 72 ¿no? horas ya no lo vuelves a ver. Doctor. Palabra. Sí, comentar al respecto también. Sí, mira, cuando el derecho siempre aparece cuando hay que resolver un problema, ¿no? Entonces, en este caso, las 3 iniciativas de ley que lanza el gobernador, me parece que de alguna manera intentan solucionar este problema, ¿no? De diferentes maneras. Me parece que o sea, podemos verlas como un reflejo de las leyes nacionales, podemos revisarlas y determinar que existen muchas lagunas, pero también podemos verlas como un nicho de oportunidad, fíjate. O sea, esta no es hacerle la barba al gobierno, ¿no? Sino al contrario. A mí me parece que no hay nada más radical que el derecho, fíjate. O sea, nada. Imagínate que el derecho se cumpla tal y como está establecido. Digo, o sea, creo que todo mundo podríamos tener relaciones personales normales, ¿no? Normadas. Pero sin embargo, el derecho está ajustado a la justicia. Ese es el gran problema, ¿no? Y la justicia en México, lo mencionábamos, está en un deplorable estado, ¿no? Entonces, el problema es que no se está aplicando esa justicia, ¿no? Fíjate que, o sea, se aplica, pero de manera desigual, ¿no? Bueno, pues en la cárcel hay un solo licenciado, en este tema, por supuesto, que no se está aplicando, doctor. Por supuesto. Y lo que no se aplica es el derecho, fíjate. O sea, ¿por qué? Porque la justicia vive un marasmo impresionante, ¿no? Entonces vivimos en un estado de nada, en un estado de nadie, ¿sí? Entonces esta nada implica que cada quien puede hacerse justicia de acuerdo a sus propios intereses, ¿no? Un estado de indefensión de toda la sociedad. De indefensión, absolutamente, ¿no? Entonces esto a lo que nos conduce es justamente este problema social del que estamos ocupándonos, donde la gente desaparece porque bueno, o sea, chocas con alguien, tienes algún objeto de deseo. La desaparecen, ¿no? Perdón, porque no es de que desaparece, no. Como por arte de magia, no es así. La desaparece. Tiene algún incidente de tránsito, tiene una casa, tiene, en fin, alguna cosa de objeto de deseo y la desaparecen, ¿no? Estos datos que conocemos sobre las fosas, los datos que conocemos sobre los desaparecidos, por supuesto que son datos oficiales y algunas veces incrementados por las asociaciones civiles. Sin embargo, presumimos que por lo menos es el doble, si no el triple, de personas que desaparecen, ¿no? Mira, hay personas que van y trabajan como arquitectos o como ingenieros o como albañiles haciendo aljibes, ¿no? Por ejemplo, aljibes llenos de ácido. Y ahí van metiendo los cuerpos y simplemente no sabemos cuántos están ahí, quiénes fueron, se acabó, ¿no? O sea, tenemos nombres, no tenemos cuerpos, no tenemos nombres. Entonces, esto de alguna manera es abordado por la iniciativa, por una de las iniciativas, ¿no? Sí, muy bien. Y bueno, es un problema, ¿no? Sí, vamos a hacer una pausa breve y regresamos para hablar precisamente de estos anuncios recientes que hizo el gobierno del estado para tratar de disminuir este tema, encontrar las personas que siguen desaparecidas. Hablaremos de esto y sobre todo si es suficiente o no las medidas anunciadas por el gobierno del estado. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Esto es Catalejo. Continuamos, esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. El tema es la desaparición de personas en Jalisco. Bueno, recientemente el gobierno del estado dio a conocer algunas medidas para tratar de coadyuvar y resolver
o tratar de minimizar este tema. Resolverlo quizás sea muy complicado, pero estas 3 iniciativas son la Ley de Personas Desaparecidas, Ley Estatal de Atención a Víctimas y la Ley de Declaración Especial de Ausencia. También se va a instruir a los ministerios públicos a que actúen antes de las 72 horas y sobre todo se va a poner a disposición de la población un manual de información para víctimas de desaparición y algunas herramientas de comunicación. Les pregunto a ustedes que trabajan en este comité y en este tema especial, ¿es suficiente esto? ¿Qué faltaría por hacer por parte de la autoridad estatal para que no se le siga considerando como omisa en este tema? Sí, bueno, primero decir que estas leyes eran una obligación del Estado, ¿no? Es una obligación del Estado. No está haciendo un favor ni nada. No, por supuesto, teníamos que empezar por ahí, ¿no? La ley de desaparición, desde que tenemos la ley general, debió de haber el Estado de tener su ley, ¿no? Entonces venimos tarde. Estas leyes responden al trabajo y a la exigencia de las familias, ¿no? Son las familias quien en esta ruta crítica de que desaparece su familiar se dan cuenta de que no solo es que tengan que buscar, no solo que en materia penal tengamos que buscar, tengamos que investigar, sino que se dan cuenta que empieza a haber un montón de situaciones que se tienen que empezar a resolver, ¿no? La custodia de los niños, las patrias potestales, los bienes, el trabajo, o sea, hay un montón de cosas que se tienen que empezar a solucionar y es que las familias empiezan a llevar procesos por todos lados y procesos sumamente desgastantes, donde aun cuando el Estado tiene la obligación de acompañar de manera legal y jurídica por parte de la Comisión Estatal de Víctimas, no lo hace, ¿no? Entonces, nos parece que estas leyes de principio es un avance que llega tarde, pero es un avance importante que tiene que venir de la mano, ahora sí. Y lo digo ahora sí porque cuando menos la semana pasada todavía no estaban trabajando de manera vinculada con las instancias, las instituciones vinculadas de manera correcta, que atiendan con perspectiva de género, derechos humanos, de forma especializada a estas familias que están buscando a su familiar desaparecido, ¿no? Sí, pensé que iba a ser, y ahora sí se pongan a buscar a las víctimas. Por supuesto, me refiero que, por supuesto que eso es una de las prioridades, ahora sí que eso es lo más urgente, pero hay cosas importantes que también se tienen que solucionar, ¿no? Y me parece que por desgracia que estemos hablando ahorita todavía de que se les va a dar la instrucción de que no esperen 72 horas, pues para mí eso es un gran retroceso, porque eso ya se debió de haber dicho. Lo otro de que se hizo un manual, pues luego se hacen manuales que se dejan ahí en la línea, en lo virtual, a ver quién lo conoce, no. Tiene que haber campañas reales en todos los medios de comunicación, en los periódicos y en todas partes donde te digan qué hacer después de una desaparición forzada. Y sobre todo me parece que un elemento es importante, empecemos a denunciar y que empiecen a rendir cuentas esas funcionarias y esos funcionarios que no hacen su trabajo, porque están poniendo en riesgo la vida y la integridad de las personas cuando son omisos y cuando de manera despectiva y desde una violencia institucional les dicen a las personas, regrésese a su casa en 72 horas, venga. Maestra. Sí, es esta cuestión, ¿no? Que nos centramos o nos focalizamos en el desaparecido, pero no vemos todo el trasfondo que lleva el que una persona desaparezca. Creo que lo vemos en los medios nada más así, o la cifra que tú manejas, cuantificamos otra vez, son 8,100 personas que desaparecieron, son 8,100 familias vulneradas por el Estado. Son 8,100 familias que se tienen que hacer cargo ahora de estos niños que son huérfanos de la violencia, que son huérfanos de las desapariciones y que quien queda atrás de la persona que desapareció es la que tiene que hacer frente al Estado y decirle, si quiere una atención médica, es así de, ¿y usted por qué trae al niño? ¿Dónde está su papá o dónde está su mamá? Es que desapareció. No, es que tráigame un documento donde le estén cediendo la custodia o dices, permíteme, Sí, bueno, pues, por Dios. Para empezar, ¿quién se lo va a firmar? Estamos de acuerdo, entonces, Claro. es que no es, el desaparecido es la punta del iceberg de todo lo que se desemboca abajo de, y creo que esta cuestión, coincido con Ale, de que llega tarde esta homogeneización de las leyes, porque ya teníamos mucho tiempo con la ley federal y ya hacía falta, y la pregunta era, ¿por qué Jalisco no? ¿Por qué no la aterrizas en el Estado? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitaban los legisladores para descongelar esta?
¿Por qué ese temor de decir, bueno, se va a liberar ya la ley de desaparecidos en Jalisco, cuando estamos teniendo demasiados desaparecidos? Y luego todavía decimos que no estamos en crisis. Muy bien, maestra. Doctor, conclusiones sobre el tema. Pues los datos simplemente no coinciden. O sea, hay quien habla en el lapso de 2008 a 2016 de 800, hay quien habla de 1,600, hay quien habla de 3,200. Depende de la institución que emita los datos, es como se van construyendo, ¿no? Y me parece que trabajar exclusivamente sobre esos datos es algo muy, muy limitado, ¿no? Me parece más bien que de acuerdo, por ejemplo, ahorita lo que dice Dayan, o sea, es que esto hay que revisarlo y hay que estar supervisando cuáles son los mecanismos que están atrás de los desaparecidos, ¿no? En alguna ocasión Ale ya mencionaba, bueno, lo que pasa es que la pobreza está allí, en efecto está la pobreza, el estado de excepción está aquí, ¿no? La corrupción aquí está, ¿no? La connivencia también aquí está, ¿no? Pero son procesos históricos que hay que revisar y que entonces habrá que irlos desmenuzando, ¿no? Y en ese sentido, una ley que no tenga soporte institucional y que no tenga recursos, bueno, le va a pasar lo mismo que a todas las demás leyes, ¿no? Es un gran problema ese. Oye, pues muchas gracias. Les agradezco a las tres que he estado con nosotros. Maestra Dayane Jezabel Ortiz Torres, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Maestra Alejandra Cartagena, muchas gracias. Y doctor David Coronado, los tres miembros del Comité Universitario de Análisis en materia de desaparición de personas. Muchas gracias. Y seguramente seguiremos hablando de este tema en siguientes programas de Catalejo. Les agradezco. Claro que sí, muchas gracias. gracias. Bueno, esto es Catalejo. Vamos a Faro Cultural y regresamos. En medio del anuncio de rearme por parte de una fracción de las Fuerzas Armadas de Colombia, que vuelve a poner en tensión a la población colombiana y cuestiona los resultados del Tratado de Paz firmado en 2016, el Departamento de Sociología realizó en el campus Los Belenes la Jornada Colombiana por la Paz y la Democracia, en la cual participaron la doctora Carol Luna, académica de la Universidad de Nariño en Colombia, el doctor Pablo Casillas Herrera, académico de nuestro centro, y el doctor Diego Jaramillo, profesor de la Universidad del Cauca y de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural de Colombia, con la finalidad de que la comunidad universitaria pueda acercarse a la comprensión de este conflicto y reflexionar sobre las posibles consecuencias de este escenario. Los ponentes sostuvieron una conversación en la que se destacó el origen histórico de los grupos beligerantes, con postura antigubernamental y antiestatal, anclado en el problema de las tierras ante el nunca realizado reparto agrario y la inexistencia de una ley que reglamente al respecto. De igual manera fue abordado el acuerdo que se hizo con las FARC y las repercusiones que este ha tenido en la vida económica, social y política, particularmente de las comunidades. Finalmente, los académicos dieron cuenta de la presión que actualmente ejerce el gobierno colombiano en contra de las organizaciones sociales que hacen frente al despojo y que buscan una participación política real. Con imágenes de Ángel Gudiño, para Catalejo, Almendra Orozco. Bueno, continuamos en Catalejo, esta coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Un tema también interesante para esta emisión es el uso de la historia en la legitimación del actual gobierno federal, cómo la administración de Andrés Manuel López Obrador está haciendo uso de personajes históricos para legitimarse. Y bueno, de ello nos hablará el doctor Manuel Alejandro Hernández Ponce, coordinador de la licenciatura en Historia del CUCH, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, muy amables por la invitación. No, gracias por estar con nosotros. A ver, platícanos, doctor, el uso de la historia. ¿Necesita este gobierno usar estos símbolos históricos para legitimarse? Te preguntaba antes de entrar al aire. Bueno, es que los más de 30 millones de votos que obtuvo, pues ya le dan prácticamente la legitimidad necesaria, ¿no? Sí, realmente no es la idea de un uso de la historia para legitimar, pero sí es el uso de la historia para sustentar un proyecto de nación. Desde el principio ha sido muy claro la campaña,
la idea de la cuarta transformación. ¿Qué es la cuarta transformación? Pues es una herencia o es un producto de lo que se planea o lo que se proyecta hacer. Andrés Manuel López Obrador es muy claro al decir que la primera gran transformación de México es la guerra de independencia, la segunda gran transformación es la guerra de reforma, la lucha de reforma, y la tercera gran transformación, la Revolución Mexicana. Siendo ya la cuarta transformación, este movimiento desde un tema político, como partido político, pero también como gobierno, como sistema de gobierno, como una nueva opción de gobierno. Entonces, uno de los grandes problemas o lo que ha causado controversia es ya denominar en sí un proceso que está sucediendo como una transformación. Yo creo que eso es donde realmente sí se ha generado como el debate, porque la idea de mencionar un proceso, un suceso que está sucediendo como algo que cambió a la nación, pues me parece un tanto aventurado. Pero es muy notorio, por ejemplo, la utilización de personajes como Benito Juárez, Emiliano Zapata, Francisco Villa, Lázaro Cárdenas en esta administración, incluso en las conferencias de prensa matutinas, pues ahí está la imagen de ellos siempre. Es muy notorio el uso de estos símbolos históricos o personajes históricos que hace el gobierno federal. Yo te preguntaría, ¿es bueno, es malo, es legítimo? ¿Está abusando de estos símbolos? Me parece que todos los gobiernos en la historia del país han intentado utilizar a la historia como un elemento que lo sustenta, que lo legitima. Y más allá de una legitimación por la cuestión electoral o de participación ciudadana, me parece que el uso de estos símbolos en las mañaneras, en los programas de gobierno, el nombrar a una beca a Benito Juárez, o sea, el nombrar a los proyectos de gobierno con nombres de personajes históricos, pues es un reflejo del interés que se tiene por marcar esta cuarta transformación. O sea, somos el resultado de todo este antecedente de los héroes nacionales que han dado la vida por la patria, que han hecho cambios, que han hecho transformaciones y que a partir de eso ahora nuestro gobierno lo está retomando. ¿Qué es esta idea? Es una invención de la nación. Cada gobierno trata de inventar su propia nación. Los distintos gobiernos priistas durante más de 70 años trataron de sustentar su gobierno a partir de la Revolución Mexicana, herederos de la Revolución Mexicana, el Partido Acción Nacional con estos herederos de los grandes pensadores mexicanos de las últimas décadas, de esta idea del sustento la conservación del bien nacional, de las buenas costumbres, del bien hacer del mexicano, el humanismo, el respeto al individuo, son como los elementos que cargaron mucho durante los gobiernos panistas. Después otra vez con el PRI, el nuevo PRI, pero ¿qué es nuevo PRI? Herederos de la revolución, vamos a retomar los elementos que quedaron pendientes, todas las cuotas de ayuda popular, apoyo alimentario, apoyo de hogares, o sea, como todas estas partes que se tratan de tomar de herencia de la historia. Y ahora con la cuarta transformación, pues también es otra vez el discurso de retomar esto que estaba sucediendo en años anteriores, con gobiernos anteriores, utilizar a la propia historia como un elemento de Estado. Ahora, ¿qué tan favorable puede ser para la imagen del actual gobierno la utilización, diría yo que hasta cierto punto excesiva, de estos símbolos, de estos personajes históricos? Porque habrá quien diga que no, estos personajes no fueron muy buenos, que digamos, o habrá que fueron muy buenos, ¿no? Sí, uno de los problemas también al ver a la historia es que la estamos limitando a una visión de blancoscuros, buenos y malos. Personajes buenos, personajes malos. Entonces yo no me imagino algún gobierno tratando de abanderar su proyecto de nación con la imagen de Antonio López de Santana. ¿Por qué? Porque desafortunadamente ha sido caracterizado como uno de los principales saqueadores del país, vendió la mitad del terreno mexicano. Entonces, pero realmente si nos pusiéramos a investigar sobre este personaje histórico, pues veríamos que gracias a él fue uno de los elementos fundamentales para poder separar a la nación de España, por ejemplo. Entonces, realmente estos personajes han sido víctimas también de esta historia contada por los ganadores, donde Porfirio Díaz era el malo en la revolución, era con el que había mantenido el poder durante más de 30 años y al que había que derrocar, pero que realmente gracias a él se desarrolló
desarrolló la industria en el país, gracias a él comenzó el desarrollo de las artes, sobre todo en el centro del país, un afrancesamiento de la nación. Entonces, realmente el problema es la polarización de los personajes y también la polarización de la historia, es decir, ¿de qué lado de la historia estás? ¿Del lado de los buenos, del lado de los malos? ¿Del lado de los liberales, del lado de los conservadores? ¿Del lado de los centralistas, federalistas? Discurso, ¿no? Sí, claro, o sea, es la idea de revivir este discurso, pero realmente debemos entender que el discurso histórico es más complejo, ¿no? No se trata de buenos y malos, se trata de personajes cuyas complejidades pues, no podemos simplemente limitar a ciertas características o a un episodio. De igual manera, tampoco podemos hablar de momentos oscuros o momentos felices de la historia nacional. Realmente sí hay una gran complejidad en los discursos, pero que desafortunadamente se está viendo a la historia desde esta visión de polaridad. Buenos, malos, lo blanco, lo oscuro, los que pasan a la historia como héroes y los que pasan a la historia como villanos. Doctor, una pregunta, Sí. ¿no está cayendo en un, digamos, ante lo complejo que es la historia del país y lo que tú mencionas, neoliberales, conservadores, no está el hecho de decir cada mañana, es que quienes se oponen son neoliberales, es que no son conservadores, no es trivializar precisamente lo complejo de la historia al etiquetar, es que tú eres malo? Sí, al final de cuentas, lo complejo de esto y lo peligroso es que al momento de etiquetar marcamos una otredad. Pero también en la marca de la otredad, o sea, todo lo que son ellos y no somos nosotros, también genera que al ser un discurso de Estado, pues que se polarice a la propia sociedad. Entonces, creo que, es lo que está ocurriendo, funciona políticamente quizás, funciona para ciertos elementos, para ciertos intereses, pero me parece que la sociedad mexicana debería de entender y ser claros, y sobre todo con el uso de la historia, de que no se trata nada más de claros, oscuros, de los buenos, los malos, sino que realmente hay una complejidad y que esa complejidad va inclusive más allá del Estado, porque es nosotros, el Estado, el gobierno, el pueblo bueno. Pero, ¿qué es, por ejemplo, el pueblo bueno? ¿A qué se están refiriendo? Si estamos hablando de la idea de Rousseau, donde las personas nacen buenas y la sociedad las vuelve malas, o al contrario, la idea de Hobbes, donde el Estado era necesario para poder evitar que el pueblo se asesinara entre sí, porque el hombre por naturaleza era el malo, entonces necesitan un Estado guía para poder desarrollarnos en sociedad. Entonces, creo que sí debemos de ser muy cuidadosos con esas visiones polarizantes y sobre todo tener los ojos muy abiertos hacia estas soluciones fáciles, ¿no? De llamar al otro o llamar a lo externo o llamar a lo extranjero también. Entonces, realmente yo creo que uno de los elementos importantes o el llamado que deberíamos hacer aquí es a ver todos estos discursos políticos, pero sobre todo ser muy críticos ante ellos. Mesurados, ¿no? Sí, Ante claro, esto. claro. Nos quedan 1 minuto y medio, doctor, rápidamente. No recuerdo yo el uso de personajes históricos de anteriores gobiernos. Peña, ¿a quién usó como símbolo? Bueno, Enrique Peña Nieto. El gobierno de Peña Nieto se basa obviamente en revivir a los grandes héroes del constitucionalismo, sobre todo la idea de Carranza como un elemento fundamental por la Constitución del 17, y es retomar todavía esta herencia de dónde surge el PRI, Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón, todos estos héroes revolucionarios. Calderón y Fox. Calderón y Fox lo que utilizaron más fue como el símbolo de la bandera, la unidad nacional, como esta idea de retomar al individuo, retomar a la nación, más allá de personajes que evidentemente sí lo hacían, sí hubo una explotación, pero digamos que la idea de no fue tan claro como, por ejemplo, el uso de la imagen de Benito Juárez por parte de Andrés Manuel López Obrador, que es como el elemento fundamental y característico. ¿Y Salinas, doctor? Bueno, pues debemos de recordar que con la idea de solidaridad, o sea, es también como todo un complejo de uso de personajes históricos, y es sobre todo cuando se trata de utilizar a los personajes como un elemento de unión, la idea de unir, de conocer al personaje histórico. Entonces realmente hubo como un gran corolario de personajes históricos. Más allá de hablar de uno, podemos hablar de algunos. Sobre todo los más importantes, como también un gobierno emanado del PRI, la Revolución Mexicana. Muy bien. Doctor Manuel Alejandro Hernández Ponce, coordinador de la licenciatura en Historia del CUSH. Muchas gracias por haber estado con nosotros, te agradezco. No, por nada, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos. Catalejo, coproducción, Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Ya regresamos.
Como parte de la celebración de los 25 años del Centro de Estudios sobre el Cambio y las Instituciones, la doctora Laura Patricia Romero Miranda dictó la conferencia El devenir de la investigación sociológica y sus retos en el Salón de Usos Múltiples del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus Belénes, inaugurando así una serie de actividades conmemorativas que se desarrollarán a lo largo de los próximos meses, entre las que destacan coloquios, talleres y un concurso de ensayo. Bajo el primer rectorado del doctor Juan Manuel Durán Juárez y como reflejo de los procesos sociales que se vivían en 1994 con el levantamiento zapatista, el 7 de julio se formó el Centro de Estudios sobre las Revoluciones en México, con el objetivo de centrar la mirada en los procesos revolucionarios y su relación con la construcción de la sociedad mexicana, su desarrollo social, cultural y político. Sin embargo, como respuesta a las necesidades de la sociedad y del propio Departamento de Sociología al que pertenece, en 2001 este amplió sus horizontes e intereses, convirtiéndose en el Centro de Estudios sobre el Cambio y las Instituciones, para enfocarse en el estudio de la familia y la sociedad, los actores, el cambio social y las instituciones, poniendo especial énfasis en el conflicto, el disenso y el consenso como fenómenos constitutivos de la dinámica social. Con imágenes de Ángel Gudiño, para Catalejo, Almendra Orozco. Bueno, esto es tan solo una muestra de las muchas actividades que semana a semana se realizan en el CUSH, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Y para concluir en esta emisión de Catalejo, nos acompaña este día el doctor Ricardo Fletes, él es jefe del Departamento de Desarrollo Social del CUSH. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros, le agradezco. Con todo gusto estamos. Y bueno, el tema que nos va a hablar el doctor Fletes básicamente tiene que ver con la gran familia de Zamora. Usted recuerda este albergue para niños desamparados, niños abandonados en Zamora, Michoacán, de Mamá Rosa, seguramente lo recuerda. Y bueno, este libro, porque precisamente el doctor Fletes escribió un libro que se llama así, La gran familia de Zamora, es básicamente en colaboración con el doctor Jan Meyer, hay que mencionarlo. Está constituido por un trabajo descriptivo de la vida interior de este albergue y representa la tesis doctoral del doctor Ricardo Fletes. Platíquenos de este libro y sobre todo de la obra de Mamá Rosa, doctor. Pues esta institución llamada o autodenominada La Gran Familia, me parece que recoge muchos de los valores de la región occidente de México, incluso de un núcleo duro, digamos, que representa la propia ciudad de Zamora, ¿no? Llena de, digamos, de tradiciones, con comillas y sin comillas. Zamora y la región occidente de México, incluida ahí Guadalajara, es un semillero de seminaristas, de sacerdotes, unos muy destacados, otros no tan destacados, pero es, digamos, un ejemplo de una región de corte conservador y tradicional, aunque eso evidentemente se ha roto al paso del tiempo. Sin embargo, esta institución me parece que recoge muchos de esos valores que se tratan de concentrar al interior y con esos valores educar o reeducar a un conjunto de niños que han sido abandonados en el basurero, en hospitales, en la calle, etcétera, etcétera. Incluso en los últimos 20 años, 25 años, el albergue de la Gran Familia recibió a niños y niñas infractores, es decir, lo que le llaman ahora en conflicto con la ley. Y me parece que hay una de las cuestiones que empezó a generar deterioro en las relaciones internas en la Gran Familia, fue esta mezcla de niños y niñas abandonados, pobres, que incluso algunos de ellos eran llevados por sus papás, con este otro perfil de niños y niñas. ¿Sí? Niños infractores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, me tocó conocer varios jóvenes, digamos, 15, 16 años, que habían asesinado a alguna persona o la habían picoteado, bueno, de esas cosas que son de infracciones a la ley. Doctor, este libro y la tesis de usted pues, obviamente está basado en testimonios, vivencias del propio albergue, ¿no? Sí, el enfoque o la metodología utilizada es un trabajo, digamos, de corte antropológico, en particular etnográfico, es decir, una descripción desde dentro y con las personas que ahí lo habitan. Y entonces, esta es, pues de hecho, es el único testimonio que hay desde dentro de la Gran Familia, porque la mayoría de las opiniones, incluso de las imágenes que la prensa en 2014 difundió sobre la Gran Familia,
pues se construyeron, se armaron, mejor dicho, se armaron y fueron un tanto desde fuera y me parece que tuvieron una intención de denigrar mucho del trabajo o enfocar las partes negativas que pudiera tener la gran familia. Y la ventaja, digamos, si se puede llamar así, de este trabajo es que se hace desde dentro y con las personas ahí viviendo, digamos, estando ahí, haciendo trabajo de campo ahí. Doctor, la gran familia, este albergue de Mamá Rosa fue precisamente un producto del abandono social, del desdén social, pero se puede decir que ahí ella fue, tuvo una obra de caridad, o también hay gente que la acusó en su momento de abuso hacia los menores que allí estaban. Fíjate que ese es como lo interesante de una institución como la Gran Familia, es que reúne las características de la sociedad de la cual es producto, pero las concentra en un espacio físico. Y entonces la bondad, la generosidad, la maldad, es decir, el abandono y la protección y el abuso están concentrados en un espacio físico. Claro, como caja de resonancia, puede hacer un mayor eco, ¿no? Y me parece que en su momento, digamos, más negativo, la prensa hizo un como escarnio de la Gran Familia, de la obra de la Gran Familia. Fue en 2014, digamos que fue un montaje, doctor. Yo tengo muchos elementos para pensar que así fue. Digo, porque conocí la Gran Familia desde dentro y de hecho hay escenas que están en la televisión que yo creo que uno, se hace un análisis, puede constatar que en un momento no había, digamos, ollas con cucarachas en un rincón y en otro momento hay ollas con cucarachas en ese mismo rincón. Entonces fue montado. Sí, ahora, no negamos que ahí hay, bueno, habría, en el 2014 había unos cerca de 600 niños y niñas. Entonces, atenderlos implica un esfuerzo bastante fuerte y me parece que va dejando espacio para que se cometan abusos o algún tipo de abusos entre ellos. Pero yo creo que hay que enfatizar que esta parte del abandono social, que una institución y una persona civil, digamos, se constituye en la recicladora social, por así llamarlo, de este abandono social. Y ese abandono social también hay que meter ahí algo al gubernamental, porque va enclavado ahí los dos, ¿no? El social y el gubernamental. Doctor, digamos que usted consideraría, y le pregunto yo, ¿fue un error de Mamá Rosa haber mezclado precisamente a estos jóvenes desamparados, abandonados, en este desamparo con los jóvenes infractores, que ellos vivían otra dinámica social? Digamos que pudo en ese momento iniciarse este proceso de descomposición y que comenzó a generarse estos claroscuros de la obra de Mamá Rosa. Sí, yo creo que pudo haberse, y eso lo discutía yo cuando vivía Mamá Rosa y el tiempo que estuve ahí con ella, yo insistía mucho en que los separara, porque eran perfiles distintos, pero ella apostaba más a que la fuerza del grupo que ya había integrado la estructura que representaba la Gran Familia era mayor a la disrupción que podrían causar los niños con perfiles así bien complicados, ¿no? Y sí lo lograba en muchos casos. A mí me consta que llegaban jóvenes, digamos 15 años, 16, los más grandes que llegaron ahí, que los conocí personalmente, que puedo decir que trabé amistad con ellos y después me enteré que alguno de ellos había matado a alguien, que acuchillado a no sé quién. Digamos, destacando un poco ese aspecto, nada más para contrastar que a pesar, o con ese perfil de entrada, al año, ese mismo chamaco tocaba violín, guitarra, hablaba inglés, había terminado su secundaria, entonces parecía una cosa imposible de lograr. De hecho, ese chamaco, que es un caso, digamos, puede ser ejemplar. Excepcional, ¿no? Sí, las personas que lo llevaron decían que era incorregible, intratable y que no había manera de lidiar con él, y por eso lo llevaron a autoridades gubernamentales a depositarlo ahí, ¿sí? Y eso hacían, pues, entonces. Y seguramente hubo muchos casos que no tuvieron la misma resonancia que este. Doctor, ¿usted sabe de alguna otra obra similar actualmente en el país? Bueno, hay muchas obras y eso es bien interesante. Aquí en Jalisco tenemos la obra del obispo Cabañas, el hospicio Cabañas, pero también que está en funcionamiento actualmente, la obra de Rogelio Padilla, por ejemplo. También la de Mamá, que si nos fijamos en eso, es bien característico que hay obras
que están asociadas al nombre de su creador. Y es el caso de la gran familia, sí. Muy bien, doctor, pues Ricardo Fletes, le agradezco, muchas gracias por haber estado con nosotros. Seguramente platicaremos más de temas del Departamento de Desarrollo Social. Le agradezco, doctor. Muchas gracias. El agradecido soy yo. Muchas gracias. Bueno, con esto llegamos a la parte final de Catalejo, esta coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Muchas gracias.